Qué honor, qué privilegio es volvernos a encontrar en este episodio más, en un capítulo más, a través de nuestro canal Respira. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos y espero que te puedas quedar hasta el final de este nuevo capítulo porque hoy vamos a dar respuesta a preguntas muy importantes y más que todo a seguir con la secuencia de este nuestro episodio, nuestra serie, cómo encontrar sanidad a través de la estructura de nuestra mente. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando acerca de la adoración y mucho antes hablábamos acerca de la importancia que tiene la razón y la conciencia. Y hoy vamos a ver otra parte, otra facultad de nuestra mente. Así que no te pierdas, no te vayas, quédate aquí hasta el final porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la voluntad. Más adelante estaremos hablando acerca de los pensamientos, los sentimientos y cómo afectan ellos en nuestra forma de pensar, la de decidir y mucho más en la cantidad de enfermedades que tenemos. ¿Sabes que Dios diseñó la voluntad? Y la voluntad era la facultad que estaría por debajo de la razón y la conciencia. La voluntad es el centro de acción de la mente, es el gobernador o el agente ejecutor. Es la parte de la mente que se encarga de elegir. El plan de Dios para el funcionamiento de la mente era que la voluntad estuviera bajo la dirección de la razón y la conciencia. Pero los seres humanos no siempre siguen esa jerarquía establecida por Dios. Piensa por un momento en las personas que fuman, sin mencionar la larga lista de problemas o enfermedades que ellos saben por los cuales es peligroso fumar. Saben que eso podría incrementar el riesgo de cáncer pulmonar. Saben que podrían tener ataques al corazón, un enfisema pulmonar. Podrían tener la posibilidad de causar daño a la salud de los niños. El olor aparte que también adquieren, que es desagradable. Y no hablar de los gastos inconvenientes que las personas adquieren. Su conciencia puede convencerlos para que dejen de fumar. Ellos pueden inclusive llegar a decirle a sus amigos: me hubiese gustado nunca haber iniciado el vicio del cigarrillo. Pero si ellos no involucran su voluntad y escogen deshacerse de sus cigarrillos y dejar de fumar, seguirán fumando. Aunque Dios diseñó la voluntad para que funcionara bajo la dirección de nuestra naturaleza espiritual, en la realidad no siempre sucede así. Cuando las personas ejecutan o más bien ejercitan su voluntad para escoger de una manera que viola la razón y la conciencia, algo se daña interiormente. No solamente algo se daña, se pierde la tranquilidad y la ansiedad se apodera de ellos. Pero cuando la voluntad sigue en la dirección de la razón y la conciencia, entonces, aunque en un principio pueda que no nos sienta gustoso, placentero, con el pasar del tiempo sobrevendrán una paz interna, se va a desarrollar la confianza y la mente es sanada y resuelta en felicidad. Saben, más adelante vamos a hablar en nuestro próximo episodio acerca de los sentimientos, pero hoy quiero hablar algo muy interesante y es lo siguiente, y es la facultad que tenemos en la mente de pensar. Los pensamientos, los cuales están subordinados a la naturaleza espiritual y a la voluntad. Estos pensamientos incluyen todas las cosas triviales en las que pensamos todos los días, pero más específicamente incluyen nuestras creencias, incluyen nuestros valores, los conceptos morales y la imaginación. Saben, cuando tú y yo escuchamos esto, tú podrías decir: pero yo siempre he sido instruido de que mis valores y conceptos morales deberían gobernar mi vida y dirigir mis acciones. ¿No debería estar en la parte superior entonces los pensamientos por encima de la razón, de la conciencia, lo que uno adora y su voluntad? Pues piensa en esto. El hecho de que la razón puede modificar nuestras creencias, valores y los conceptos morales y que la voluntad puede anularlos. ¿Pueden aquellos que no creen en Dios, cuando se les presenta la nueva evidencia sobre la verdad de Dios, razonar por medio de los nuevos hechos y cambiar sus creencias? Claro que lo pueden hacer. ¿Y puede una persona ejercer su voluntad y escoger hacer actividades que violan sus propias creencias, valores y conceptos morales? Y de nuevo la respuesta es obvia. ¿Saben? La imaginación también está sujeta al escrutinio y al gobierno de la razón, la conciencia y la voluntad. Lo que nosotros estamos tratando de decir solamente aplica a personas maduras, a aquellas que tienen la capacidad de razonar,
Pero para los niños y aquellos cuya habilidad de razonar no se ha desarrollado completamente, las creencias entran a la mente y se establecen en el sistema operativo mental sin una evaluación rigurosa de los fundamentos de lo que ellos creen. De hecho, todos nosotros llegamos a la edad adulta con creencias, con valores y conceptos morales que necesitan ser modificados. Como adultos tenemos la responsabilidad de evaluarlos por nosotros mismos y mantener todos aquellos que son saludables, que están apoyados por hechos y por la verdad, y debemos descartar y cambiar aquellos que son el residuo de nuestra forma infantil de pensar. En cierta oportunidad alguien lo dijo: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Mas cuando yo fui un hombre, dejé lo que era niño. Soy Davison Inestrosa y es para mí un honor, un gusto compartir contigo un episodio más de esta nuestra serie, La estructura de nuestra mente. Y aquí podemos encontrar cómo estamos estructurados originalmente. En nuestro próximo episodio vamos a dar lugar a los sentimientos. ¿Cuál es la función, el papel de los sentimientos? ¿Cómo se afecta nuestra mente, nuestro ser, cuando nuestros sentimientos, o más bien cuando el deseo de pertenecer y nuestros afectos son alterados? Dios te bendiga. Gracias por suscribirte, por unir a nuestro canal más personas, solicitándoles que escuchen y que ellos también hagan parte de este proceso en el cual podemos encontrar sanidad y libertad, entendiendo cómo estamos hechos, cómo Dios nos formó y qué es lo que Él desea para nosotros. Un feliz día y Dios te bendiga.